Tenemos el caso de una persona moral que tiene una operación con una persona física. Esta operación encuadra perfectamente en cualquiera de los supuestos establecidos en ese artículo primero A, fracción segunda de la ley del IVA, y que para efectos de esta explicación tenemos una base sí, pero el IVA que la persona física le va a trasladar a la persona moral es la cantidad de 1,500 pesos, o al revés, el IVA que la persona moral le pagará a la persona física es de 1,500 pesos. Quiero abrir un paréntesis porque recordemos que con base en la ley del IVA, la retención que se tiene que hacer será del 100% de ese IVA trasladado. Sin embargo, el propio artículo 1A, ley de IVA, establece que el Poder Ejecutivo autorizará una retención menor. Para ello, entonces, debo consultar el artículo 3 del reglamento ley de IVA y se van a establecer cantidades menores que las personas morales harán en carácter de retención, teniendo cantidades, por ejemplo, de las 2/3 partes del IVA trasladado o el 4% de la contraprestación. Cierro paréntesis. No hay que perder de vista algo muy importante. El momento de la retención del IVA se hace, si me permites esta explicación, en dos momentos. Uno, cuando la operación es de contado, o dos, cuando se están haciendo cobros o pagos parciales o diferidos. No cuando hablamos de una operación a crédito. Y más adelante voy a traducir esto en el lenguaje del método de pago en los CFDI. Entonces, estamos de acuerdo que hay una operación de IVA de 1,500 pesos y que traducido a la retención de IVA serían 2/3 partes, o sea, 1,000 pesos. Y pensando que en este mes presente la persona moral le hace el pago a la física y entonces se retiene la cantidad de 1,000 pesos. Alguien podría decir, Mario, entonces quiere decir que con base en el artículo 5, fracción tercera, ley de IVA, la persona moral puede acreditar la cantidad de 1,500 pesos. Te diría que sí, pero hay que revisar la fracción cuarta del artículo 5, ley de IVA, porque establece aquí dos situaciones muy puntuales y particulares. La primera es que para que el IVA retenido sea acreditable, tiene que enterarse en los términos que establece precisamente la ley del impuesto al valor agregado, eso en su artículo primero A. Lo que significaría, con base en ley de IVA, lo siguiente, que si en este mes la persona moral retuvo 1,000 pesos, el entero tiene que hacerlo a más tardar el día 17 del mes siguiente, porque alguien podría compartirnos esta angustia religiosa. ¿En qué sentido? Oye, Mario, fíjate que en enero la persona moral retuvo 1,000 pesos, pero hasta en este mes, pensemos abril, julio, octubre, en fin, o el año siguiente, resulta que la persona moral se da cuenta que no ha enterado ese IVA retenido. La pregunta, ¿puede acreditarlo? No. Oye, Mario, pero es que sí es cierto, está cumpliendo de manera extemporánea, de manera espontánea. Sí, te lo creo y es correcto, pero un requisito para que pueda acreditar ese IVA retenido es que se entere con base al artículo primero A, ley de IVA. Y encontraremos entonces que el plazo, ya te lo cité, es a más tardar el día 17 del mes siguiente. Entonces voy a tener acá este escenario. En el mes presente, la persona moral, como ya pagó, solamente puede acreditar una tercera parte, o sea, 500 pesos. Y en el mes siguiente, cuando haga el entero de esa retención, pues podrá acreditar los 1,000 pesos restantes. Claro, hay que hacer un juego con las cuentas de IVA por acreditar, porque en este mes presente, pues carga IVA acreditable con abono IVA por acreditar 500 pesos, y en el siguiente, cuando haga el entero, pues carga a IVA acreditable 1,000 y abona a IVA por acreditar. Y recuerda que para efectos de la DIOT, pues voy a señalar como IVA pagado la cantidad de 1,500 pesos y la persona moral señala IVA retenido por el contribuyente la cantidad de 1,000, para que entonces 1,500 menos 1,000 nos quedan 500, que es lo que estoy acreditando y debe coincidir con mi declaración de pago referenciado. Alguien podría preguntar, Mario, creo que ya nos quedó claro el tratamiento para personas morales, pero lo veamos al revés. ¿Qué sucede para personas físicas? Bien,
En este caso, en físicas, recordemos que el propio artículo primero A, ley de IVA, dispone que el retenedor, en este caso la persona moral, sustituye o reemplaza a la persona física o sujeto retenido. Por lo tanto, en este mes presente, cuando la persona moral está efectuando la retención de 2/3 partes, o sea, 1,000 pesos, pues la física lo que va a tener en su declaración de este mes presente es lo siguiente, pensando, IVA trasladado 1,500, IVA acreditable 0 para fines prácticos, menos IVA retenido 1,000 y a pagar 500 pesos. Alguien podría decir, oye Mario, pero a ver, espérame, la persona moral, cuando entere la retención en el mes siguiente, hasta en ese momento va a poder acreditar el IVA retenido de 1,000, sí. Pero recuerda que la física, como ya le retuvieron, considera pagado esos 1,000 pesos. Por lo tanto, 1,500 menos 1,000 nos quedan 500 pesos. Y este es el contexto un tanto general de acuerdo con la ley. Pero dirían por ahí, estamos en los tiempos del CFDI y hay que contextualizar lo que establece el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad fiscal toma como cierta o como verdadera la información manifestada o reflejada en los comprobantes fiscales digitales por Internet, en los CFDI. ¿Qué significa? Y voy a cambiar un poco el escenario para poderlo explicar. En este mes presente, la persona moral revisa sus XML y detecta que hay un comprobante de ingresos con método de pago PUE que incluye retenciones y que es de una persona física. Pero, por X o Y razón, la persona moral no le paga a la física en este momento. Le paga en el día 2, 3 del mes siguiente. Algunos estamos, en mi opinión, erróneamente basados y orientados en que la retención de IVA se hace en el mes siguiente porque ahí está la transferencia. En pocas palabras, ahí está el estado de cuenta bancario. Pero tomando en cuenta el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, el SAT considera como cierto que en este mes presente se hizo la retención de IVA en cantidad de 1,000 pesos. Esto evidentemente provoca una diferencia. ¿Por qué? Porque el SAT espera los 1,000 pesos enterados en este mes presente y el contribuyente espera el impuesto en el mes siguiente. Hay diferencia. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado y lo ideal, yo sé, lo que hubiera sido perfecto es que si la persona moral se dio cuenta que tiene un comprobante de ingresos PUE que no pagaría en el mes presente, hubiera pedido la cancelación y que se sustituya por un comprobante de ingresos con método de pago PPD y ahora sí, en el mes siguiente, cuando haga el pago, que pida el CFDI de pagos con el complemento para recepción de pagos y en ese momento, en el mes siguiente, está el complemento y está también la retención y se enterará en el mes siguiente a este mes siguiente, ¿va? Entonces, eso es muy importante para que no tengamos problemas desde la teoría que establece el artículo 1A, ley de IVA, con el 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, por aquello de las diferencias. Insisto, porque hay contribuyentes, personas morales, valga, que tanto para ISR como para IVA toman en cuenta el estado de cuenta bancario que no coincide con el periodo o el mes de ese método de pago PUE. Y sobre todo, hasta el momento, yo en lo particular no he conocido de casos en los cuales el SAT esté objetando o esté rechazando pues esos acreditamientos como el caso que te planteé. En enero se retuvieron 1,000 pesos y que son enterados 5 meses, 10 meses, 20 meses después y que se efectúe el acreditamiento. No vaya a ser que luego el SAT empiece a hacer ahí los cruces y los amarres. Y sobre todo, ¿cómo lo impactamos en las declaraciones? En esas otras cantidades a cargo, resto 1,000 pesos. Y cuando tenga el acreditamiento en el siguiente mes que enteré, otra cantidad a favor, 1,000 pesos y listo. Ahí lo voy a ir conciliando. Observa entonces cómo desde la perspectiva de los comprobantes fiscales con método de pago PUE o el CFDI de pagos con el complemento, en este mes pensando, pues coincida porque en efecto así lo estás pagando para que tengamos esa secuencia. La persona moral paga en este mes, perfecto, debe tener los comprobantes de ingresos, no al revés. Hay quienes dicen, es que tengo el comprobante recibido de ingresos y voy a pagar el mes siguiente. Y esos son los problemas que muchos contribuyentes, insisto, siguen teniendo
porque no logran comprender la importancia de ese artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. La información contenida en los CFDI se considera como cierta, se considera como verdadera. Persona moral, si en este mes presente estás recibiendo comprobante de ingresos, boleto de pago PUE, el SAT no tiene por qué discutir tu cuenta bancaria. Se considera que retuviste en este mes y se espera que lo enteres a más tardar el día 17 del mes siguiente.